Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dice: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destina el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro, allí encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, en el último día de esta semana, número 12 del calendario litúrgico, tiempo ordinario de nuestra iglesia, sábado, y hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 17, un texto, un episodio precioso que todos sabemos y tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El centurión pagano, la fe que distingue al centurión paganos. Bueno, hermanos y hermanas, muchos de nosotros a veces pues nos sorprendemos ante los casos evangélicos. El caso del centurión pagano y su fe, el caso de la sirofenicia, mujer pagana y su fe, un hombre y una mujer de pueblos no creyentes que de repente adquieren, por causa de alguna situación desgraciada, pues la acogida por parte de Cristo, el milagro, conceder la sanación que están pidiendo. Y nos maravilla a nosotros de que en estos dos casos que he mencionado, Jesús admira la fe que ellos tienen. Y esto es importante para que tú y yo vayamos pensando en la reflexión de hoy, hermanos y hermanas. Los judíos en la catequesis enseñaban a los niños en la religión judía para prevenirlos de que se prepararan bien en las cosas de Dios y que mantuvieran su fe, que al final de los tiempos, cuando llegara el día de Yahvé, muchos se iban a sorprender porque los que ellos creían que iban a estar en el paraíso no iban a estar, y los que ellos pensaban que no iban a estar, iban a estar. Y esto dice mucho acerca de la preparación. Igualmente nuestro Señor Jesucristo nos advierte muchas cosas, hermanos y hermanas. A veces nos sorprendemos cómo hay personas de fe que no adquieren milagros y hay personas con poca fe tal vez, o tal vez sin fe, que adquieren milagros. Y esto nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. El crecimiento en la fe. ¿Qué es lo que busca Jesús realmente en la fe para que se pueda llevar a cabo la sanación, el milagro, la concesión de lo que pedimos en esa súplica que entendemos que necesitamos
Que Dios nos ayude en su nombre a nosotros obtenerla. Pues hermanos y hermanas, mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar hoy. No es suficiente ser hijos de padres creyentes. Cada cual debe creer por voluntad propia. Esa es la idea fuerza que tenemos hoy para compartirla, hermanos y hermanas. Y vamos a partir de la siguiente realidad, para nosotros darnos cuenta hacia dónde puede llevarnos la reflexión y la meditación de hoy con el caso de la fe de este hombre pagano, de este centurión. La petición del centurión, hermanos y hermanas, ante todo, es interesante porque el centurión no ve en Jesús un hombre que obra milagros o que sana porque es un curandero, sino que ya este hombre comienza a notar que Jesucristo hace milagros y es capaz de sanar porque Jesús proyecta y tiene y posee el poder divino. Y esto es lo que queremos enfatizar hoy. Vamos a fijarnos en eso. O sea, este hombre no ve a Jesucristo como un curandero. Este hombre no ve a Jesucristo en términos de superstición, que puede ocurrir algo si se lo pido. Este hombre, lo que lo mueve a tener fe es que ve en Jesucristo el poder divino, hermanos y hermanas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sería bueno preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿era bueno el centurión a pesar de ser pagano? ¿Era bueno el centurión a pesar de ser un no creyente? También vale la pena preguntarnos, el que no cree en Dios, el que es pagano, el que no es creyente, ¿tendrá cosas buenas? ¿Habrá luz de Dios en ellos? Hermanos y hermanas, nunca nos olvidemos nosotros, y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, somos todos criaturas de Dios, hijos e hijas de Dios. Seamos los que seamos, creyentes o no creyentes. Si somos hijos de Dios, algo de Dios hay en nosotros. La luz está ahí. Tal vez no está como una flama grande, hermanos y hermanas, ¿verdad? Una llama gigante. Pero puede estar, hermanos y hermanas, tal vez como la llamita que tiene una vela. No nos compete a nosotros, estos días señalábamos, ¿verdad?, apagar la luz de nadie, ni por el juicio, ¿verdad?, que podamos llevar contra una persona, o por desestimación, o echarlos a un lado. Es un error para nosotros, pues, hermanos y hermanas, eliminar, ¿no?, hacer que desaparezca la poca luz que queda en alguien. Una de las cosas que hace Jesucristo en estos casos, hermanos y hermanas, de los paganos que presentan fe para provocarles fe, para que crean en Dios, es precisamente eso, ver lo que resta todavía de Dios en ellos, que es luz, y hacer que esa llama, hermanos y hermanas, crezca. Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Jesucristo va a pasar un tiempito aquí educando al centurión para que pueda crecer en su fe. Entonces, ¿era bueno el centurión? Hermanos y hermanas, el centurión era bueno a pesar de ser pagano. El centurión era bueno a pesar de ser romano. El centurión, hermanos y hermanas, era una persona hasta que inspiraba confianza para muchos, aunque decían que era pagano y aunque no creyera en Dios. Mira lo que dice Lucas acerca de este hombre en el capítulo 7, versículos 3 hasta el 5. Habiendo oído hablar de Jesús, el centurión le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. O sea que ya había escuchado las obras de Jesús. Llegaron donde Jesús los que él envió, el centurión, y le rogaron insistentemente diciéndole, este hombre, o sea el centurión, se merece que le hagas este favor. Está en la intercesión por parte de los judíos y él es un romano que no cree. Se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Incrédulo, pagano, romano, no cree en Dios, pero es bueno, hermanos y hermanas. El hombre tiene bondad en él. Él se había ganado, hermanos y hermanas, el centurión, el aprecio de los judíos y aportó en la construcción de una sinagoga. Aunque parezca grande, hermanos y hermanas, que los judíos dijeran esto,
Y aunque parezca pues también extraño que un pagano que no es judío colabore y ayude a construir una sinagoga que es para rendirle el culto al Dios Yahvé, más grande todavía lo que nos debe llamar la atención es, hermana, que los judíos aceptaran la ofrenda de este pagano. Aceptaron las ofrendas que le daba para construir la sinagoga, pero sería por algo, hermanos y hermanas, ¿no? Y lo que está aquí, y lo que estamos viendo es que el hombre era bueno en el fondo, y todo es que el bueno en el fondo tiene algo de Dios. La llama está ahí, aunque sea poca, y la misión nuestra como la de Jesús es que avivar esa llama, hermanos y hermanas. Esos judíos que estaban en ese tiempo, hermanos y hermanas, tenían muchos prejuicios contra los paganos, contra los no creyentes, hermanos y hermanas. Tenían muchos prejuicios y este hombre lo sabía. Y este hombre lo sabía y lo vamos a notar en aquello del sentirse indigno. Y ahorita vamos a ver ese punto de vista. Algo que nos llama la atención, ya sería como en tercer lugar, hermanos y hermanas, acerca de este hombre, es que cuando le hace la petición a nuestro Señor Jesucristo, ese versículo 7 nos tiene que llamar la atención. Escucha cómo dice el versículo 7. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Le llama la atención, hermanos y hermanas, es porque Jesucristo vio que en este hombre se encerraba algo bueno y había algo de Dios en él. Jesús, hermanos y hermanas, se conmueve porque el muchacho está en cama, dice la palabra de Dios, totalmente paralizado y sufre terriblemente. El versículo 6 nos da ese detalle. Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Por eso es que Jesús también se conmueve, porque el muchacho está impedido. De donde viene el centurión, pues no lo puede ni tan siquiera traer. Ahora el centurión ha dejado solo a este enfermo, lo ha dejado por irse a buscar ayuda para él. Todo esto es lo que va viendo nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que va encendiendo más aún la llama de la fe de este hombre. El centurión, hermanos y hermanas, llegado su momento, en la conversión que va a sufrir, en el crecimiento de la fe, le confiesa a Jesucristo que se encuentra indigno de esa visita que va a hacer el Señor a su casa para entonces sanar al niño. Y esto es importante, hermanos y hermanas, que lo tengamos en mente, ¿no? Porque en este detalle lo que nosotros vamos a ir viendo es cómo va a ir creciendo la fe que logra el milagro que está buscando el centurión. En el versículo 8a queda de manifiesto, el centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? ¿Quién soy yo para que entres en mi casa? Aunque uno es indigno, hermanos y hermanas, el que hace a uno digno es Dios. El que hace a uno digno es Jesús. Por lo tanto, el centurión no lo sabe, pero Cristo lo está haciendo digno a él en todo este diálogo y con todo lo que Cristo se está enterando que está pasando, hermanos y hermanas. ¿Qué pasó por la mente del centurión que se encontró indigno ante Jesucristo para irlo a visitar? Hermanos y hermanas, su primera preocupación tuvo que haber sido, hermanos y hermanas, si Jesús iba a responder al llamado de un militar que era romano, porque es pagano y los judíos no se relacionan con ello. Por eso es que decimos que el centurión conocía mucho de los prejuicios que había en aquella época. También el centurión, hermanos y hermanas, comienza a ponerse ansioso, comienza a ponerse inquieto, porque el centurión, hermanos y hermanas, aunque no lo sabía, en este momento esa inquietud que le da viene por aquello de si Jesús sería capaz de aceptar ir a casa de un pagano. Todo esto está en la mente de él. Tiene preocupación, la indignidad, el riesgo de Jesús de meterse en la casa de un infiel, hermanos y hermanas, porque los judíos entendían que era impuro. Pero Cristo, hermanos y hermanas,
nos ha dicho en muchos momentos que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijas de Dios, que Dios hace salir el sol para buenos, para malos, para justos o para injustos. Ya Cristo había superado todas esas dudas que tenía el centurión de que yo no soy digno de que entres en mi casa porque yo soy pagano, porque yo soy romano, porque yo no creo en el Dios Yahvé de los ejércitos. Hermanos y hermanas, todo eso ya Jesucristo lo había superado. Si nosotros vamos a Marcos, hermanos y hermanas, y nos damos cuenta en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 16, mira lo que dice aquí. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra a la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Y el que tenga oídos, que escuche. Ahí está, hermanos y hermanas. Por muchas cosas de la impureza, de los prejuicios que tenían los judíos contra aquellos que no eran de su raza, de su religión, los hacía impuros. Y el centurión pensaba: yo soy indigno porque yo soy impuro para ti, o tú vas a caer en la impureza. El problema de la impureza legal o de la pureza legal que haya que tener, hermanos y hermanas. Jesús iba a ir de todas formas, es lo que tú tienes que ver, porque ya Cristo tiene todos estos principios claros de cómo ayudar a las personas, pero el centurión no lo sabía. Y ahí el centurión, hermanos y hermanas, es que da ese brinco a la fe que permite los milagros. Ahí es que da el salto a ese vacío, el salto a la fe que permite, hermanos y hermanas, que ocurran los milagros. ¿Por qué decimos eso, hermanos y hermanas? Está bien claro en los versículos 8b hasta el 9. Mira cómo dice el 8b. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. O sea, este hombre, hermanos y hermanas, da el salto a la fe cuando está bien claro para él que el enfermo no tiene que estar ante tu presencia, el enfermo no lo tienes que tocar, el enfermo no tienes que viajar a verlo. Yo soy testigo de que cuando yo estoy en control y doy órdenes y soy superior, los demás obedecen. Por lo tanto, yo entiendo que tú das la orden y eso va a suceder. Ahí está, hermanos y hermanas. Ese es el salto a la fe. Ese es el salto a la fe. Y eso era lo que buscaba nuestro Señor Jesucristo. Mientras otros en aquel tiempo, hermanos y hermanas, exigían que Jesús los tocara o ser tocados por el mismo Maestro, porque tiene algún poder, el exigir a veces que lo tocara, lamentablemente, era porque veían a Jesús como un curandero, o estaban dentro de una superstición, a ver si en su poder me puede salvar. El centurión, hermanos y hermanas, cree que Jesús tiene el mismo poder de Dios. Y eso queda claro ahí. Y eso es lo que le hace tener fe. Y eso es lo que hace que se sane aquel por quien él suplica que quede sano. No es un curandero nuestro Señor Jesucristo. No tiene que tocar a nadie. Yo creo que lo puedes hacer. No tienes que llegar hasta allá para que ocurra el milagro, porque tiene que estar en tu presencia. Él entiende que Jesucristo tiene el mismo poder de Dios y no es necesario que vaya hasta la casa a ver al enfermo. En este caso, hermanos y hermanas, para Jesús no será más difícil dar una orden, aunque sea desde lejos, a una vida que se está acabando. Cuando hay una vida que se está acabando, cuando hay una vida en peligro, cuando una vida se ve amenazada, hermanos y hermanas, ahí está Jesús. Muestra fe que ocurre el milagro, porque para Cristo, si algo conmueve el corazón de Cristo, para que de Él emana la virtud de la sanidad para sanar lo que sea, es una vida en peligro, una vida amenazada, hermanos, una vida que se puede estar acabando. La fe
de la hora creyente, hermanos y hermanas, porque así podemos decirlo. Centurión deja atrás al pagano. Qué ritmo maravilloso, hermanos y hermanas, ¿no? Del paganismo al ser creyente, al ser fiel, ¿no? De la incredulidad a la creencia. Ese paso es el que se da ahí y logra lo que hay que hacer. Por eso hablamos, hermanos y hermanas, del ahora creyente centurión que deja atrás al pagano, soldado romano. Jesús se admira, hermanos y hermanas, de este hombre, y estas son cosas que nos tienen que llamar la atención cuando Jesús se admira de la fe de un hombre. Versículo 10. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. El centurión, hermanos y hermanas, mira esto bien claro, porque tenemos que hacer nuestro el proceso de conversión y de manifestación de fe del centurión. El centurión no tiene la actitud de muchos que acuden a Jesús en busca de milagros y parecían tener mucha fe, hermanos y hermanas, pero lo que había dentro era superstición. Lo que había dentro eran que veían como a un curandero. El centurión, hermanos y hermanas, tiene la misma fe que tuvo aquella mujer que tú y yo conocimos, que se llamaba la Sirofenicia, la mujer pagana que también vino suplicando por su hija muy mal de salud y poseída por un espíritu impuro. Jesús también se admiró de la fe de ella, hermanos y hermanas, de ella, y alababa la fe de esta mujer. En Mateo 15, 28 tenemos nosotros ese encuentro, hermanos y hermanas, pero hay algo ahí que tenemos que escuchar porque nos va a llamar mucho la atención. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Otra vez se admira a Jesús. Que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Esa palabra, hermanos y hermanas, que se cumpla tu deseo. Eso es lo que tú y yo queremos, que se cumpla nuestro deseo ante Dios. Esas frases de Cristo, hermanos y hermanas, son las que nosotros tenemos que repetir, ¿no? Señor, permite que se cumpla mi deseo ante ti. Así, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que ver, sobre todo, a Jesús. Y cuando miramos a Jesús en la búsqueda de milagros, cuando buscamos a Jesús en la búsqueda de su poder de sanación, hermanos y hermanas, nosotros no podemos verlo como un curandero. Nosotros no podemos verlo como algo supersticioso, como un amuleto, donde yo me refugio para ver si me sana. Pero el que ve a Jesús y su poder de sanación, hermanos y hermanas, como superstición o como que Jesús es un curandero, esa actitud para Jesús no era garantía de estas personas que buscaban su fe en eso. ¿Entrarían algún día estas personas en el ministerio o en el misterio del Hijo crucificado? Hay que tener en cuenta lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 15. Todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Si yo creo que Jesucristo es un curandero, o si yo baso buscar la salud en una superstición en Cristo, ¿qué garantía para Jesús hay de que yo también, hermanos y hermanas, pues estoy dando un signo de fe de ir a algo más profundo que los milagros, ¿no? Que ir a algo más profundo que la sanidad? Entonces no hay garantía de entrar en algo más profundo. Y esto también se enseña ahí. Entre tantos que piden, hermanos y hermanas, sanación, uno se tiene que preguntar cuántos de esos estarían dispuestos a ser discípulos que cargan con su cruz, ¿no? No hay muchos, hermanos y hermanas, y es una contradicción para nosotros como cristianos, porque no somos paganos. Si yo estoy dispuesto, hermanos y hermanas, a buscar sanación en la fe a Jesucristo el Señor, yo tengo que estar dispuesto también a cargar la cruz
por la fe. Por la fe tengo milagros. Por la fe puedo cargar la cruz. La pregunta es, ¿puedes tú cargar la cruz con la misma fe que tienes para pedir milagros? ¿O la fe que yo tengo para pedir milagros es distinta a la fe que yo tengo para cargar la cruz? Eso hay que juntarlo, hermanos y hermanas, ver qué peso tiene cada cosa en su lugar. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas, para nosotros tenerlo que estudiar, definir, meditar, como estamos haciendo, y reflexionando en este momento. Es bueno que nosotros entonces lo pongamos en examen de conciencia. Ahí estriba entonces la diferencia, hermanos y hermanas, entre ser llamado y ser elegido. Y así lo decimos, hermanos y hermanas, porque aquí hay unos versículos donde Jesucristo nos enseña, y es que estriba quién es elegido y quién es llamado, en donde tú pones la fe. O sea, tienes fe para milagro y te conceden milagro, pues la misma fe que tienes para los milagros es la misma fe que tienes que tener para cargar con tu cruz, porque es una fe firme y de fortaleza. Si yo veo los milagros por cuestiones nada más que de que Cristo es un curandero, de que es mera superstición, ¿qué cruz vas a cargar tú con ese tipo de fe? O sea, no hay compromiso profundo. Entonces Jesucristo advierte aquí, hermanos y hermanas, en los versículos 11 y 12, lo que estamos diciendo hoy, que entonces ahí es que se sabe la diferencia entre los llamados y los escogidos. Leamos el versículo 11 del Evangelio de hoy. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el llorar y el rechinar de dientes. Claro, ese llorar y rechinar de dientes, hermanos y hermanas, ¿no? De rechinar, ¿no? Viene como consecuencia de los celos que me dan, porque ¿sabes qué? Los que yo pensaba que no se salvaban, se salvaron, y los que yo pensaba que se iban a salvar, no se salvaron. Ese es el rechinar de dientes, ¿no? El rechinar de dientes es eso, que uno se pone como enojado, furioso, celoso, porque se da cuenta de lo que ocurre. Es interesante verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. A lo mejor nosotros tenemos que pensar mucho en qué pedir primero. Si cargar la cruz, la fuerza que necesito, o la sanidad. ¿Cuál de las dos cosas? O las dos cosas van juntas en términos de lo que Dios quiere. Cada cual, hermanos y hermanas, tiene que conocer en qué situación anda el estado de mi fe en las cosas de Dios. A la mujer sirofenicia, hermanos y hermanas, Cristo le dijo que se cumpla tu deseo. ¿Te acuerdas? Ahorita lo mencionamos. Y al centurión, Jesucristo le dice, hágase todo como has creído. Eso está en el versículo 13 de hoy. Luego Jesús dijo al capitán, vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Hágase todo como has creído. Que se cumpla tu deseo. Yo quiero escuchar esas palabras de Jesucristo a mí cuando le pido tanto cargar la cruz como ser sano en su santo nombre. Que Jesucristo me diga que se cumpla tu deseo, ¿no? Hágase todo como has creído. Sería la bendición grande, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas, y vamos a ver a qué conclusión podemos llegar hoy. Todo ese día, hermanos y hermanas, que nos narra el episodio hoy de la fe grande del pagano centurión, que de verdad que es un ex pagano, un ex no creyente, pero todo ese día Jesús se lo pasó, hermanos y hermanas, sanando, y de distintas formas. Recuerda esto, la sanación del sirviente o el hijo del centurión fue a distancia por intercesión del romano que vino a pedir, como de la sirofenicia mamá que vino a pedir por su hija a distancia. Milagro. A distancia Jesucristo no tuvo que estar presente, y por intercesión, porque alguien vino y pidió por ellos.
Aquella tarde Jesucristo se quedó sanando de distinta forma. Y esto lo vamos a ver y con esto terminamos, hermanos y hermanas. En el versículo 14 Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano. Aquí vemos un milagro por parte de Cristo, no a distancia, no por intercesión, sino que él mismo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y toca. O sea, Jesucristo toca. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Luego en el 16 dice: al atardecer se llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra suya. Aquí el poder de la palabra. Con una sola palabra, y sanó también a todos los enfermos. Fíjate que 3 pasos se ven aquí adentro. Esa sanación a distancia por intercesión, ese tocar personalmente a la persona y el poder de la palabra de Jesús. Ese poder de la palabra de Jesús lo podemos asimilar con ¿qué, hermanos y hermanas? Con la resurrección de Lázaro. La palabra de Dios es tan viva que hasta los muertos la escuchan. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tengamos en cuenta que hay nuevos herederos del reino de los cielos todos los días. Nuevos herederos del reino de los cielos todos los días, porque se bautizan, porque creen en Cristo, porque siguen a Cristo, porque confiesan el nombre de Jesucristo como su Salvador. Y eso equivale a que todos los días hay nuevos herederos en el reino de los cielos porque tienen fe. Y muchos de nosotros, hermanos y hermanas, somos viejos herederos porque llevamos tiempo en la fe. Podemos perder nosotros la herencia del reino de los cielos, hermanos y hermanas, por la falta de fe. Y eso no debe pasar en ninguno de nosotros. No es suficiente, hermanos y hermanas, ser hijos o hijas de padres y madres creyentes, sino que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, ha de buscar y volver a encontrar la presencia amante de Dios. Una presencia de amor, de amante de parte de Dios, que está ahí para ayudarnos, ¿no? Amante de parte de Dios a la luz, hermanos y hermanas, de las palabras de Jesús, de la palabra de Dios y de los gestos de Jesús también, como ese poder de tocar, como ese poder de la palabra, hermanos y hermanas. Acuérdate de esto hoy y siempre llévalo en tu mente, aunque entiendo que tú y otros también lo sabrán, pero mira cómo termina precisamente el Evangelio de hoy en el versículo 17. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados. Esto no es de curanderos. Esto no es de superstición. Esto no es de un Cristo amuleto. Esto es cuestión de fe. Y el que tiene fe, que se cumpla lo que desea. Y el que tiene fe, que se haga como tú has creído. Amén y amén. Pasemos finalmente, hermanos y hermanas, al Salmo 73 para terminar nuestra reflexión en el día de hoy y unirnos al salmista, hermanos y hermanas. Este salmo trata de lo siguiente: oh Dios, levántate y defiende tu causa. Qué cosa tan misericordiosa o qué cosa tan misteriosa para nuestra fe es el silencio de Dios frente a nuestras locuras. Ese es el comentario. Oremos. Acuérdate de tu comunidad que antiguamente adquiriste y rescataste para que fuera tu tribu y heredad en el monte Sión donde tú moras. Tú hiciste brotar fuentes de torrentes, tú secaste ríos inagotables, tuyo es el día y tuya es la noche. Tú ajustas la luz y el sol, pusiste todos los límites de la tierra y formaste el invierno y el verano. No lo olvides, el enemigo insultó al Señor, un pueblo de locos ultrajó
tu nombre. No entregues a las fieras el alma que te da gracias. No olvides para siempre la vida de tus pobres. Siempre confesemos y veamos a Jesús con poder divino, no de curandero y mucho menos de amuleto o de superstición. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito en todo cuanto estás haciendo en el día de hoy junto a los tuyos. Hasta mañana.